Hola, buenos días a todas y a todos. A ver, en griego, memoria y verdad tienen la misma raíz. De manera que la memoria sin la verdad es olvido y la verdad sin la memoria es mentira. Y tanto gobierno como jerarquía católica se han empeñado en enterrar una parte de la memoria y una parte de la verdad en relación con los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica. Porque es verdad, y mis compañeros de mesa lo saben, que todos estos bienes inmatriculados han sido fruto de un privilegio franquista de 1946. Es un privilegio porque no lo tenían el resto de los mortales y no lo tenían el resto de personas jurídicas privadas, y es franquista porque solo en 1946 los certificados de posesión se convierten en certificados de propiedad. Porque es verdad, y mis compañeros de mesa también lo saben, que desde que entra en vigor la Constitución española, la Iglesia Católica, en sus distintas estructuras y denominaciones, no es una corporación de derecho público, no es administración pública, no es Estado. Y porque es verdad, y mis compañeros de mesa también lo saben, que los diocesanos y miembros de la Iglesia Católica tampoco pertenecen a la función pública, en consecuencia no son funcionarios públicos. Porque es verdad, y mis compañeros de mesa lo saben, que eso supone que la norma franquista queda derogada en virtud de la disposición derogatoria de la Constitución española. Y eso es verdad, no solo porque aparezca un profesor de Derecho Civil de provincia y lo digan, sino porque así lo manifestaron unánimemente los maestros civilistas que hemos aprendido y de los que hemos estudiado en las facultades, como Albaladejo, la Cruz Verdejo, hipotecaristas como Roca Sastre. Es decir, los más importantes hipotecaristas y civilistas de la época sabían que eran inconstitucional. Lo que no podían prever era el tamaño del escándalo. Y porque es verdad, y los compañeros de la mesa saben, que si esa norma es inconstitucional, todos los actos realizados a su amparo son nulos de pleno derecho. Eso se estudia en primero de facultad y no hay un estudiante de derecho que me niegue lo que estoy diciendo, así que ruego que no lo hagan tampoco profesores y políticos. Y es cierto, como dice Alberto, que hacen política útil, pero que la política útil además se ajusta, por favor. Cuando una norma es nula de pleno derecho porque ha quedado derogada por la entrada en vigor de la Constitución, no precisa de ninguna declaración formal para que sea nula y para que no sea aplicable. Y eso, como saben también, se estudia en primero de carrera. Es cierto, y tiene razón Alberto Herrera, que lo que no ha ocurrido hasta ahora es esa declaración formal. Nadie lo ha hecho. Y habría que preguntarse el por qué. Y en ese por qué sí que creo que el público, que es muy inteligente, y los compañeros de mesa saben que lo que estoy diciendo es verdad, que ahí tiene mucho que ver el inmenso poder fáctico de la Iglesia Católica en España. Y el inmenso poder que supone que, como consecuencia de este privilegio franquista, se hayan inmatriculado en el registro de la propiedad aproximadamente unos 100.000 bienes. Calculamos por una razón muy simple, porque desde el 98 sabemos que son 35.000, pero allí donde tenemos los listados, porque se han pedido, entre otros, por partidos que hoy ocupan el gobierno, por ejemplo, Cataluña, Euskadi, Navarra, Baleares o ciudades como Córdoba, los bienes inscritos antes del 98 o triplican o como mínimo duplican los anteriores. Pongamos un caso muy burdo, Córdoba capital. En Córdoba capital el listado lo pidió el Partido Popular.
Los bienes que aparecen en el listado de 1998 son 33. Los bienes que aparecen en el listado del Ayuntamiento de Córdoba lo quintuplican. Son 5 veces más. Es verdad, y mis compañeros de mesa lo saben, que hay sentencias del Tribunal Constitucional que han apreciado la inconstitucionalidad por criterios exactamente iguales. Ocurrió en 1993 con una norma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que entendía que era inconstitucional porque se vulneraba el principio de confesionalidad y el principio de igualdad, porque se equiparaba a la Iglesia Católica con la administración pública y a los obispos y a los diocesanos con notarios o funcionarios públicos. Porque ese mismo argumento lo repitió otra sentencia del Tribunal Supremo en 1996. Lo que ocurre es que, como dije antes, no se atrevió sorprendentemente a derogar o por lo menos pronunciarse expresamente desde un punto de vista fáctico sobre la norma. Lo ha hecho el Tribunal Supremo, especialmente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por la vulneración de la Carta Europea de los Derechos Humanos, por el principio de propiedad y sobre todo por la vulneración del principio de igualdad de armas y del principio de la defensa efectiva. ¿Por qué? Porque todas estas inmatriculaciones que la jerarquía católica realizó con una certificación eclesiástica, es decir, sin aportar ningún título de dominio, sin aportar ninguna prueba, se hizo a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de la administración. Se hizo de manera oscura, opaca, con una falta de transparencia realmente sorprendente para los tiempos que corren y inasumible para un Estado democrático. Eso que estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se llevó la mano a la cabeza y dijo que eso era sorprendente y declaró nula aquella inmatriculación y pidió que se declararan nulas todas las demás. El gobierno no lo hizo y por eso fue condenado por el gobierno de España a pagar una indemnización. Pero eso no quita que la norma siga siendo nula, porque las normas nulas lo son siempre. Porque una norma nula no se convierte en válida por el paso del tiempo, porque la validez no se usucape en derecho. Y los compañeros de mesa saben que lo que estoy diciendo es verdad cuando para derogar una norma formalmente por inconstitucional sobrevenida no hace falta ni siquiera rango de ley. Porque cuando Aznar deroga el reglamento hipotecario en 1998 para permitir el acceso de los templos de culto, está haciendo algo que en parte está bien. Porque aunque pueda resultar sorprendente, no todos los templos de culto deben pertenecer ni al pueblo, ni a la iglesia. Habrá que ver a quién, ¿no? Puede pertenecer a una propiedad privada. Puede pertenecer como un bien patrimonial a una diputación provincial, como por ejemplo a la Iglesia de la Merced en Córdoba, o a la Universidad de Córdoba. Y puede pertenecer a la Iglesia, ¿por qué no? Pero si lo demuestra, como cualquier otro ciudadano. ¿Y qué hizo Aznar? Derogó la norma. Por inconstitucional. Dijo, en efecto, la Iglesia Católica no tiene el mismo derecho que el resto de los mortales para poder inscribir lo que pueda acreditar que le pertenece. ¿Y qué rango de norma utilizó? Un reglamento. Si utilizó un reglamento, ¿por qué el gobierno no puede utilizar un reglamento para declarar inconstitucional lo que también es inconstitucional? ¿Por qué lo pudo hacer Aznar y no lo puede hacer un gobierno de otro signo político? Pero es que digo más. La Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 2001, declaró que la negativa de una registradora a inscribir una iglesia en 1997 estaba equivocada. Quiero que se queden con la fecha. Es muy importante lo que voy a decir. La registradora dijo, yo no voy a inscribir una iglesia porque está prohibido, era su argumento, hasta la reforma del 98. Y es la Dirección General de los Registros del Notariado, con una simple resolución, la que dice, se equivocó. ¿Y saben por qué se equivocó? Se equivocó porque esa norma era inconstitucional.
Lo cual demuestra que hasta una simple resolución de la Dirección General del Registro de Notariado puede convalidar una situación, repito, antes del 98. Es que era del 97. ¿Qué quiero decir eso? Quiere decirse que si se quiere hacer, se podría hacer. Y que si no se hace, no es porque no se pueda jurídicamente, es porque tiene unas consecuencias políticas y patrimoniales de primerísima magnitud. Y en eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Esa es realmente la cepa del mal. Entre otras cosas, porque la jerarquía católica ha inmatriculado lo que antes poseía. En la Ley de Patrimonio Histórico del Estado del 85 ya se apuntó en los debates parlamentarios y en estudios que acompañaron al mismo que la Iglesia poseía el 80% del patrimonio histórico del Estado. Bueno, como lo ha inmatriculado, hoy la Iglesia tiene inmatriculado no solamente 100.000 bienes de toda índole, cementerio, garajes, cocheras, etcétera, es que tiene más del 80% del patrimonio histórico del Estado a su nombre, como si fuera un bien privado. Eso supone un enorme desmantelamiento de nuestro capital como Estado, como pueblo. Pero es que muchos de todos esos bienes deberían ser dominio público. ¿Y por qué deberían ser dominio público? Por algo que yo creo que también es verdad y mis compañeros de mesa saben. Porque la mezquita de Córdoba no se puede vender. Porque la catedral de Burgos no se puede vender. Porque la catedral de Sevilla no se puede vender. Y si no se puede vender, como dicen los modernos administrativistas, no es como consecuencia de que sea un bien de dominio público, sino porque es la causa para que sea un bien de dominio público. El sacarlo del mercado del tráfico jurídico como su mejor protección. Y yo pregunto, si eso ocurre en Portugal, si la Catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal y es consecuencia de un acuerdo del Estado de Portugal con el Vaticano en 1940, si la Catedral de Notre Dame pertenece al Estado francés, como consecuencia también de su legislación, si este privilegio franquista es una anomalía en Europa que solo pudo utilizar la Iglesia Católica en España, pregunto, ¿en qué momento vamos a regular cuando un bien de dominio público que sea de uso religioso esté oportunamente catalogado e inventariado? ¿Eso quiere decir que todas las iglesias son bienes de dominio público? Yo sinceramente creo que no. ¿Eso quiere decir que hay algunas que sí? Por supuesto que sí. Y habrá que determinar cuáles y con qué criterio. Porque a mí lo que me preocupa de todo esto, lo que más me preocupa de todo esto, es que no podemos caer en los maximalismos. Termino ya, gracias. Termino ya. No podemos caer en los maximalismos. Y soy consciente de todo eso. Y todos los que estamos y todas las que estamos aquí sentadas somos conscientes de todo eso. Pero a mí me duele como jurista, porque soy profesor de Derecho, el tener que explicar a mis alumnos que hay injusticias consentidas y que hay ilegalidades en masa que no se pueden rebatir. Porque tuvieron que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decir que las cláusulas abusivas en las hipotecas eran nulas. ¿Y eso supuso un quebranto de la seguridad jurídica en el Estado español? No. ¿Supondría un quebranto de la seguridad jurídica del Estado español que se declararan nulas todas las inmatriculaciones practicadas desde la entrada en vigor de la Constitución española? Yo pienso que no, porque sería justicia. Porque Fernando Jiménez Barrio Canal ha dicho, y tiene razón, que la inmatriculación no concede el dominio. Bueno, pues si la inmatriculación no concede el dominio, creo que no tendrán ningún problema en desinmatricular, porque si no lo tienen, pues tampoco lo van a perder. De manera que si no van a perder nada, como propuestas en firme, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, es la propuesta que yo lanzo, es deshacer primero lo mal hecho, declarar la inconstitucionalidad de todos los bienes inmatriculados. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Lo puede hacer porque lo hizo Aznar con un simple decreto. Lo puede hacer porque lo ha hecho la Dirección General del Registro de Notariado y porque un funcionario de una universidad puede negarse a aplicar una norma franquista que no haya sido derogada expresamente que prohíba, por ejemplo, matricularse a una mujer. Y como eso se puede hacer, lo puede hacer perfectamente el gobierno. Ahora,
¿Cómo hacerlo? Yo entiendo que deberíamos dar un plazo prudencial de 1 año, 2 años, para que la jerarquía católica regularice los bienes que pudiera acreditar que le pertenecen. Porque si puede acreditar que les pertenecen, en lugar de haber utilizado la certificación eclesiástica, tendría que haber utilizado los procedimientos que tiene en derecho. Si piense que le pertenecen por posesiones memorial, que hubiera emprendido un proceso de usucapión. Si piensa que le pertenecen porque han sido donados, que presente el título de donación. Que lo hagan ahora en este plazo de 2 años. Y termino. Que en la próxima reforma, que espero que tenga lugar, de la Ley de Patrimonio Histórico del Estado, se prevea en qué casos, en qué condiciones, qué requisitos precisa un bien de uso religioso para que pueda ser considerado dominio público. Se catalogue y se inventaríe para que se proteja de una posible enajenación tanto de su contenido interno como de su contenido externo. Y además que aquellos bienes de extraordinario valor que han sido declarados Patrimonio Mundial UNESCO se adapten a la normativa UNESCO, es decir, que sean regidos por un oportuno patronato en el que también, como consecuencia de todo eso, esté la ciudadanía. Dice un tango flamenco, yo soy muy amante del flamenco, dice: yo me fié de la verdad y la verdad me engañó. Cuando la verdad me engaña, ¿de quién me voy a fiar yo? Pues me gustaría fiarme del gobierno y me gustaría fiarme del Estado democrático, porque este escándalo no es confesional, no es anticlerical, este escándalo es democrático y lo que estamos velando es por la aplicación de la Constitución y por la defensa de lo público.